Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, donde quiera que nos sintonicen, en las lejanías fronterizas, costeras, en los montes, en los valles, en las carreteras, en las empresas, en sus casas y fuera de Costa Rica. Gracias por sintonizar La Hora que Ortiga. Carlos Roversi y Rolando González le damos la más cordial bienvenida. Vamos con Tiro al Blanco y usted puede acceder por el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. De inmediato arrancamos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Comenzamos con una consulta técnica. Nos pregunta desde Naranjo cómo se accede por Tigo, en qué canal, en cable de Tigo, para que nos lo pongan en pantalla y ahí lo comunicamos. Empezamos, sigue la bronca con el marchamo. Y si esto fuera por votación, el conteo de quienes salen con montos más altos crece y crece y crece y crece. Sí, lo dije ayer, Rolando. Yo no he encontrado a nadie que me diga que le bajó, a nadie. Ahora estaba hablando aquí con algunas personas que estaban aquí y nadie, incluyéndome. Hoy revisé y nada, para arriba y bien para arriba. Y son los impuestos. Y entonces ahora me dicen que es muy fácil porque calculan el valor registral en función del valor de mercado del carro en dólares. Como el dólar ha crecido, entonces hay una compensación y el que gana ahí es Hacienda. Ese es un motivo. El otro se lo oí hoy al director de tributación directa explicándoselo a un asesor legislativo. Es que el cálculo se hace con la importación que se realiza en el momento de efectuarlo. Y el que está aplicándose es el cálculo por el precio de los carros 2015 que ya entraron al país. Entonces, sé de muy buena fuente que ya está en proceso la presentación de una acción de inconstitucionalidad porque se considera que hay una vulneración constitucional porque no hay un trato igualitario. O sea, no tenemos que pagar todavía. Yo prefiero esperar porque me enteraré casi que instantáneamente si se presenta la acción. Y si se presenta, la comunicaremos a la familia Ortiga Urbi et Orbi. Eso en Alajuela significa a Raimundo y a todo el mundo y a Raimunda y toda la munda. Para quien nos preguntó, Tigo Digital, Canal 2, básico 108.8. Ya estaban los mensajes por Skype y línea telefónica. Cuando hoy se presenta un hecho de esos que uno dice, comillas, inauditos. El gobierno anuncia presentar un proyecto de ley para condonar las deudas que tienen algunas empresas turísticas por impuesto de ventas. Me pongo yo a averiguar y a conversar con la gente y descubro lo siguiente. 1. Antes de mayo del 2014, ningún gobierno había interpretado que estas empresas turísticas, sobre todo las de ecoturismo, etcétera, pagaban impuesto de ventas. El gobierno de don Luis Guillermo Solís decide hacer una interpretación y entonces interpretan y dicen sí tienen que pagar, y entonces se dan cuenta de la torta. Por ejemplo,
hay que pagar hacia atrás desde que no han pagado. Y como nunca han pagado, hay empresas que tendrían que pagar $80,000 o $100,000. Quiebran las empresas. El gobierno se da cuenta, tiene una presión muy grande del sector turístico y de la Asamblea y entonces presenta un proyecto que nadie sabe qué va a suceder. Suponemos que va a cambiar todo, pero y dicen que es a partir de 2015 que les cobran. Pero ¿dónde se va a ver esto, Rolando? O sea, ¿cómo es posible que no hayan hecho ese análisis? Si todos lo hicieron, ¿por qué a este gobierno se le ocurrió hacer ese análisis? O sea, lo que está es haciendo una ley para quitar un impuesto que no existía y que ellos, por la vía de la interpretación, hicieron. Súmale el detalle, Carlos, no hay cálculos. Hoy me preguntaron los periodistas sobre el proyecto. Yo les dije, mire, ¿y cuál es la cuantía? No se sabe. Pero el gobierno no lo dio, no lo ha dado. ¿Cómo se manda un proyecto cuyo fondo comparto totalmente, pero cuyos alcances nadie conoce, en un tiempo en que está la polémica de los dos presupuestos y de la reducción o no del gasto público? Y además en la Asamblea Legislativa donde puede salir cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿sabes lo que puede salir? Exactamente. Sigue, Carlos. Bueno, me aparto un instante. Hoy se hace el anuncio del Estado de la Nación, y esto ha generado una cantidad de debates. Primero, porque alguna gente dice que ya basta. Durante 20 años el Estado de la Nación ha estado haciendo diagnósticos. Uno más de los diagnósticos, pero no indica nada de qué hay que hacer o cómo hacerlo. O sea, ya basta de diagnósticos, ya se sabe cuáles son los problemas, pero el Estado de la Nación es un programa pagado para hacer diagnósticos y diagnósticos y diagnósticos, y no hacen, para hacer diagnósticos y no hacen nada. Pero bueno, digamos que dentro del diagnóstico encuentran cosas importantes. Costa Rica, dicen, es el país más caro de América Latina. Un 7% de los trabajadores no reciben ninguna garantía laboral. Casi un 33% de los trabajadores no reciben un salario mínimo, y por lo tanto aumentó la desigualdad. Entonces uno podría decir que es sencillo, simplemente es obligar a los patronos a que paguen el salario mínimo. Yo he escuchado eso desde hace como 15 años, y resulta que en este país nadie se atreve a aumentar el número de inspectores del trabajo. Rolando y yo tuvimos algún vínculo con el Ministerio del Trabajo en el pasado, intentamos y se trató de promover el aumento del número de inspección del trabajo, y no hay forma, nunca se da, porque hay un órgano que se llama Autoridad Presupuestaria. Ahora yo entiendo que hay un problema de déficit fiscal. En el momento, años antes no existía ese problema, pero siempre que se mandaba a la Autoridad Presupuestaria esa propuesta de aumentar los inspectores del trabajo para obligar a los empresarios a resolver uno de los problemas más graves, cuidado si no es más grave, el problema de pobreza, de crecimiento y desigualdad, siempre se lo volaban. O sea, parecían como ser los asesores de las empresas para evitar que se pudiera presionar. Por supuesto, no debería presionarse, Rolando. O sea, las empresas deberían tener la responsabilidad social de pagar el salario mínimo. Pero cuando usted habla, 7% de trabajadores no reciben nada, ninguna garantía laboral, o sea, recibe un salario sin ningún otro derecho, y el 33% ni siquiera recibe el salario mínimo. Muy grave, muy grave. Y hablando de temas sociales y laborales, hay una organización que se llama Patria Justa, liderada por Albino Vargas y Fabio Chávez. Y si por la víspera se saca el día, será partido político en el 2017, en que don Albino Vargas termina su secretaría general en ANEP y dice que, concluyendo, él valoraría opciones distintas, que 3 veces le han echado el caballo, ¿verdad? Y todas las 3 veces ha salvado su condición de dirigente sindical y no dirigente político. Leo entre líneas que no descartan que uno de ambos o los dos vayan a correr para buscar un espacio en la Asamblea Legislativa. Esto empieza a perfilar lo que serán las elecciones dentro de 3 años y medio. Vean ustedes cómo se escribe desde antes y con antes. Bueno, pasamos de Sintrajap a Recope. La presidenta de Recope dice que va a denunciar la convención colectiva de Recope, cosa que me parece muy positivo.
Vamos a ver cuál es la reacción. Vamos a ver si en el caso de Citrajab también cumplen denunciándola. Se acaba en diciembre y eso significaría quitar 2 de las convenciones colectivas más privilegiadas, más desastrosas, más abusivas en beneficio de un pequeño sector de trabajadores en contra de todos los trabajadores costarricenses. Así que vamos a ver cómo va, pero bueno, por lo menos el gobierno en esos temas está cumpliendo. Tengo el temor de que eso va a ir compensado con otro tema que vamos a hablar con don Luis Mesalles, que tiene que ver con el procesal laboral. Bueno, y hablando de movimientos sociales, el Tribunal Supremo de Elecciones a huelga por el recorte presupuestario, y esos son temas para discutir. El Tribunal Supremo de Elecciones a huelga, la ministra de Salud dice que hay un cierre técnico del ministerio. Yo no he visto una exageración mayor, eso no corresponde con ninguna realidad. La rebaja que le está haciendo al Ministerio de Salud rondará menos del 2% de su presupuesto total, pero creo que vamos a vivir días de estridencia en ese contraste entre quienes creen que el presupuesto debe recortarse y quienes creen que debe engordarse. ¿Cuál tesis prevalezca? Se resolverá en la Asamblea Legislativa en un clima absolutamente ortigado. Hoy la confrontación entre la presidencia de la Asamblea, la fracción de Liberación, la fracción del PAC, terminó no votándose una decisión, una apelación que presentó Liberación Nacional, y en el menú hay todo tipo de contenidos: presupuesto ordinario, presupuesto extraordinario, persecución política, convocatoria de sesiones extraordinarias, proyectos de ley estratégicos de importancia para el gobierno, y pareciera que no hay una lectura suficientemente fina de lo que representa un conflicto en la Asamblea Legislativa. Bueno, Eric Maltés nos manda saludos desde el Huarco, de Cartago, y don Álvaro de Tuetal Sur, de su cantón, de Alajuela. Y yo no conozco los elementos constitutivos del hecho, más que lo que he leído. Una bronca entre el diputado Jorge Arguedas del Frente Amplio y un oficial de seguridad de la Asamblea Legislativa, donde el diputado aduce que el oficial lo empujó, el oficial informa que él ni lo empujó ni lo respetó, y transcribe unas expresiones muy duras del diputado Jorge Arguedas. El tema hoy pasó silencioso en la Asamblea Legislativa, pero no sé qué va a ocurrir en los próximos días, porque al fin y al cabo ahí hay una organización sindical y hay representaciones políticas diversas, y en el caso del Frente Amplio siempre se dice que es el partido que reivindica los derechos de la clase trabajadora. Entonces, lo mejor es bueno para el MECO, también dirían ahí. Ajá. Es bueno para ponerse los guantes, ¿verdad? Ya varias veces ha estado en actividades similares, así que sí, vamos a ver ese conflicto. Pero además otro pleito, Don Solís sigue ahí en la camorra, y entonces ahora descubre que un exdiputado liberacionista, que ahora es asesor del Partido Unidad Social Cristiana, tiene una plaza que era de él y que él había prestado a la Comisión a Servicios Técnicos, y que la negociaron en esta negociación que hizo con motivo del 1 de mayo, y está pero bufando, don Otón, ¿verdad? Lo curioso es que hubo una reunión secreta de la cual trascendió que ya había paz. Y si la paz se traduce en una página entera de La Nación con las denuncias que salieron, pues aquí la paz está muy lejos entre Solís y Solís, o el gobierno y el PAC fundacional. Tenemos otro tema, es que dicen algunos analistas que el ministro de la Presidencia es la cruz de Luis Guillermo Solís. El presidente protestó porque los medios de comunicación seguimos dándole atención al obispado, ex obispado y ministerio de don Melvin Jiménez, y ante eso varios analistas políticos consideran que esa es la cruz que lleva el presidente de la República por su consistencia en mantener al ministro que es de su confianza. Bueno, pero más grave aún, Rolando, es el manejo de redes sociales en Casa Presidencial. Primero, doña Julia Ardón comete un error, que lo puede cometer cualquiera, tiene abiertas varias cuentas, y entonces hace un comentario privado sobre
las ventas de comida de una de las empresas de restaurantes que tiene un familiar de ella, y habla ahí con la red de Casa Presidencial, y aparece un periodista también ahí donde menciona las cosas que fuma. Y entonces se arma un burumbu en la red. Es impresionante. El tipo aparece ahí con un buen puro, un puro, no sé qué será, fumando, y hace una serie de comentarios como que no son muy dados. Entonces hay un reglamento de Casa Presidencial, un código de ética de Casa Presidencial que regula eso, y no veo reacciones, ¿verdad? O sea, no, pero eso yo no le veo problema. Había otro código de ética que decía que no se podían prestar plazas de asesores y que iban a usar solo 2, y otro código de ética que decía que no había que hacer nombramientos impropios o no necesarios, y todo eso se ha ido relativizando. Entonces hay que verlo. Por otro lado, no sé si en el instante que me ausenté Carlos lo comentó, si es de carambola ni modo, la Cancillería de la República le ordena al cuerpo diplomático restringir sus comunicados en redes sociales a lo que tenga la bendición de la Cancillería. Eso no recuerdo yo que tenga precedentes, y es claramente violatorio de los derechos de comunicación del funcionariado. La Sala Constitucional ya se ha pronunciado hasta la saciedad, porque varios jerarcas han intentado lo mismo en otros ámbitos. Ahora el tema de la diplomacia es muy sensible, es estratégico, se requiere un pulimento, un afinamiento de los elementos de comunicación. Pero cuando hubo un intento de Casa Presidencial de concentrar toda la comunicación, fallido, ahora otro de la Cancillería, pues uno no entiende si es que no han logrado traducir el lenguaje popular con aquella frase de que el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Si ya se quemaron, ¿por qué insisten? No, y le extraña a uno porque los diplomáticos tradicionalmente, incluso los embajadores que nombran los gobiernos, son gente que se prepara para, y mucha mesura, ¿verdad? Hay realmente mucha reserva en las declaraciones que se dan. Pero bueno, yo creo que eso no dura 24 horas. Yo supongo que ya retiraron ese decreto, porque además de eso, este es un tema que nunca es sencillo, ¿verdad? Nunca es atractivo. Así que me parece que eso en poco tiempo se va a dar. Sigue el tema del bachillerato en el mercado, digo yo, ¿verdad? La venta de títulos de exámenes de bachillerato, Limón, Cotobruz. Hoy parece que Punta Arenas apareció también otra venta de los títulos de bachillerato. Habrá que ver cómo se hace eso ahí. Y qué lamentable, realmente muy lamentable. Aquí nadie, o sea, alguien que comete un delito de esos no tiene ningún perdón, ¿verdad? Claro, pero ya acabo, venía leyendo ahora el descargo que hace una de las personas que fue detenida. Y dice: yo denuncio que aquí hay un montaje político contra mi familia y lo demostraré en los tribunales. ¿Cuál sea la verdad? Lo veremos. Entre tanto, ya en Facebook dice Carlos Solano: logré ingresar, qué bien, excelente programa, y esta vez me hortigó demasiado. No se sintoniza en Tigo, dice Ana Isabel Ruiz. Marco Tulio Sandí: si se crea Patria Justa representando a los sindicatos, le quitará votos al Frente Amplio. Ludwig Fernando Martínez en sintonía: amigos, la calculadora que tiene Hacienda está mala. Mi vehículo, un Corolla 79, paga como un modelo 94. No entiendo. Como dijo el comediante mexicano, fue horrible. Tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Sí, buenas noches. Soy Gerardo. ¿Cuál es su apellido, Gerardo? Gerardo Barrantes. Adelante, por favor. Sí, quería opinar retomar un tema ahí de la semana pasada, pero rápidamente quisiera referirme a este asunto del señor ministro. Yo tengo entendido que la prohibición aludía a los obispos católicos. Creo que esto siempre he creído que estos tales obispos luteranos, pues ese es un título rebuscado. Me parece que es innecesario desgastarse en ese tema. Lo otro es que yo la vez pasada dije que a mí me parecía que lo correcto y lo conveniente era que el Estado costarricense asumiera las actividades portuarias y no se las entregara a una transnacional. El señor Roversi muy tajantemente dice que eso no es posible, pues porque según él, los bienes del Estado y los bienes estratégicos tienen que ser concesionados, porque si no en Costa Rica no se hace nada.
Yo quisiera pues recordarle al señor Roberto pues que en Costa Rica sí se hacen cosas y cosas grandes. Por ejemplo, aquí se hizo la Caja del Seguro Social, que es un modelo mundial de solidaridad para preservar la salud de las personas. Se hizo el ICE, que es un modelo latinoamericano, se hizo el INS, se hizo el INBU, se hizo el Banco Popular, se hizo el CNP, se hizo el MOP, que construía carreteras, puentes de escuelas, colegios, hasta muebles que duraban 40 años, y todas estas instituciones le dieron los índices más altos de bienestar social a Costa Rica en toda Latinoamérica. Entonces, no hay que olvidar que San José fue la tercera ciudad en el mundo electrificada después de Nueva York y después de París. Entonces eso quiere decir que sí se hacen cosas. Lo que pasa es que en Costa Rica, desde hace unos 20 o 30 años, un grupo de comerciantes, por ser eufemístico, porque los términos creo que son otros y podrían resultar ofensivos, este grupo de comerciantes se propuso desmantelar todas esas instituciones para quedarse ellos con el negocio de los servicios públicos, que es lo que ha venido haciendo. Para eso crearon las presidencias ejecutivas, crearon las superintendencias para tener el control total, para meter sus caballos de Troyas en las instituciones, para desmantelarlas desde adentro, modificarlas y ponerlas a su servicio. Ahí tenemos algunas que son cascarones y lo que hacen es encubrir negocios privados. De tal manera, y claro, esos tienen nombre, eso se llama despojo, se llama estafa, se llama peculado, y en gran escala. Y los culpables están ahí, son los que manejan los hilos desde la oscuridad, desde el anonimato, son las personas que ponen la cara, son los jerarcas que están al frente de las instituciones que avalan y legitiman todos estos delitos, y hay otros, están los fomentadores, están los facilitadores, están los tontos útiles, están los voceros. Yo no sé si el señor Roberto está en alguno de esos grupos. Muchas gracias por su llamada. Yo lo que creo es que este señor está como 40 años atrasado en la historia de este país, no conoce la realidad del país, que además de eso ofende la inteligencia de las personas que han estado defendiendo, digamos, instituciones en ese sentido. Pero fuera de eso, aceptémosle, digámosle que tiene razón en la parte aquel que dice que hace 30, 40 años cambió el modelo. Probablemente tiene razón. Lo cierto es que ahora es otro modelo, lamentablemente o dichosamente, como ustedes quieran. Hay que buscar nuevos mecanismos, y los mecanismos de hace 60 años no sirven para hoy, lamentablemente. Yo podría estar de acuerdo, y aquí no hay ni tonto útil ni nada por el estilo. Aquí lo que hay es una realidad política, una realidad económica que hay que aprender a manejar y con la cual hay que convivir. Dice Sergio Segura, viendo el reportaje de Hoy Investiga sobre los recientes daños de Calero, dice que desde el viernes pasado pidieron entrevista al gobierno, pero aún nada. ¿Qué será? Recordemos que el tener casa de cristal para algunos no les gustan los muebles o lo que sea, pero curiosamente es un medio que entre varios le mantienen la vista al ministro, que ahora dice que no es obispo. Dice José Pablo Chávez, muy desesperado por recaudar impuestos a donde no deben. Se jala la torta y se hace una ley, en vez de recortar burocracia y gastos. Cerramos tiro. Tal vez, bueno, Beth Rojas dice, no es defenderlos, pero a cualquiera le pasa. Me imagino que es los que hablamos de los señores de redes. No, por supuesto, estamos de acuerdo, pero hay una llamada. Una llamada, cerramos tiro al blanco y nos vamos con la buena nota para entrar con fuego cruzado. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, le habla Miguel Zúñiga, ¿cómo está? Que dice que me dejaron hablar porque esto es muy importante, don Rolando. Miguel Zúñiga. Adelante, Miguel. Gracias, don Rolando. ¿Usted conoce Birmania de Upala? Sí, señor. Bueno, Birmania Upala, que se llama Birmania Sur y Birmania Norte. Birmania Sur, del otro lado del río, ese río ancho que hay ahí, muy caudaloso, en invierno sube hasta 6 metros, 7 metros. Del otro lado de ese río hay un pueblito donde hay alrededor de 80 personas, más el montón de personas que trabajan ahí. Del otro lado, nicaragüenses, tienen que pasar ese río por una balsa. Ahora ya no pasan por la balsa, pasan por unos tubos. Para ir a dar un vueltón de 1 kilómetro, 200 metros, entonces yo he estado ayudándoles hace 2 años y medio, y el diputado Alejandro de Upala se comprometió cuando él estuvo ahí con don Juan Acevedo, que usted lo conoce y es muy amigo mío, don Juan Acevedo, que hoy hablé con él. Entonces le dijo, don Juan, hoy me llamé a uno de los muchachos del Frente Amplio, y entonces en la comisión de hacendarios
usted, Edgardo Araya, presentó una moción por 2 millones de colones para construir ese puentecito de hamaca que necesita, urge esa gente allá, antes de que se ahogue alguien ahí, don Rolando, por el amor de Dios. Estos muchachos del Frente Amplio tienen un video y unas fotos ahí. Yo entonces hablé con don Juan Acevedo hoy y me dijo, hable con Rolando hoy para ver si sacamos una cita, yo lo acompaño con usted, don Rolando, y le explicamos cómo está el asunto, por el amor de Dios. Con mucho gusto, Miguel, yo lo atiendo. Debo decirle que ese es un tema absolutamente municipal. No es del MOB, no es del gobierno. Ahí la alcaldía de Upala debe poner mano y decidir, pero encantado podemos hablar al respecto. Cerramos tiro al blanco y nos vamos con la buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Espero que este programa continúe siendo Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Que diga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es que el gobierno de la República ha emitido un protocolo para las personas con discapacidad. Esto significa que se toma la ley 7600 y se crea un instrumento jurídico de aplicación que beneficiará la accesibilidad de las personas con discapacidad a diferentes instancias de la vida nacional y de la vida gubernamental. Muy buena nota que se tomen estas decisiones y acciones. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, ¿qué tal? Les invito a que nos acompañen en el programa La Ortiga. Nosotros cuando hablamos levantamos roncha. Don Rolando González y Robersi han creado este programa justamente para esto, para hablar de temas que la gente hay veces no se atreve a tocar porque levantan roncha. Y a mí me gusta levantar roncha. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Bueno, volvemos, amigas y amigos, a la hora que Ortiga. Saludamos al diputado Avelino Esquivel, que nos reporta sintonía por mensaje de texto. En Fuego Cruzado hoy vamos a compartir con un economista costarricense destacado, ha sido partícipe activo de la Academia de Costa Rica, asesor directo en el campo económico y fiscal de UCAEP, un distinguido economista que da sus luces en diferentes ámbitos, articulista y promotor de una ampliación del visor en materia económica y fiscal. Nos referimos a don Luis Mesalles. Él nos va a acompañar esta noche por Skype. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe y le pedimos a los compañeros del Canal 2 que hagamos la sintonía correspondiente mientras avanzamos con el programa radial. Don Luis, buenas noches. Aló. ¿Cómo está, don Luis? ¿Qué tal? Bien, gracias. Don Luis, vamos a hablar algo de esotérico.
hoy apareció como el diablo, ¿verdad? Aparece el Fondo Monetario Internacional y la gente lo que dice es: el fondo viene a exigirle, a imponerle a Costa Rica una serie de medidas fiscales para la contención del gasto y para medidas y para sanear, digamos, la economía. ¿Es realmente una imposición del Fondo Monetario Internacional? ¿Viene un organismo internacional a decirle a Costa Rica qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que a estas alturas no es una imposición, son una serie de recomendaciones que el fondo viene, que de vez en cuando, o sea, cada cierto tiempo viene al país y da su contribución en el sentido de que hace un análisis de la situación y hace algunas recomendaciones. No es una imposición porque no tenemos ningún tipo de convenio ni de préstamo firmado en estos momentos con el Fondo Monetario, pero sí llega a ser como, yo diría, como una advertencia, porque usualmente lo que el fondo hace es prestar plata a países que entran en problemas financieros, que no tienen capacidad de pago. Entonces sí es algo como decir, bueno, si usted, el fondo nos viene a decir, si ustedes como país entran en mayores problemas financieros y por la senda que van, pareciera que van hacia en ese camino de que algún día van a necesitar plata prestada del Fondo Monetario, bueno, pues cuando vayan a pedir esa plata prestada, estas van a ser las condiciones que les vamos a poner. Pues un poco como decir, bueno, ordenamos la casa en estos momentos solos, sin que estemos obligados, o después nos van a obligar a tomar las decisiones duras. Don Luis, sí. Lo decía por una cosa. El representante del fondo al final dice que ellos ven bien las medidas que propone el gobierno de Costa Rica. O sea, uno se pone a pensar y dice, ya las medidas estaban propuestas. El fondo lo que está haciendo es revisando medidas que ya el gobierno de la República tenía planteadas. Sí, a ver, lo que pasa es que dice, bueno, sí, van en la línea correcta, pero también hacen algunas sugerencias que yo creo que no estaban tampoco todavía tan en blanco y negro de parte del gobierno. Por ejemplo, lo del IVA, que sugieren que se aumente del 13 al 15, el gobierno había dicho que iba a dejarlo en 13, y ahora por sugerencia del fondo están planteando un 15. Entonces yo creo que sí hay ahí un intercambio de que el fondo está sugiriendo algunos temas que no necesariamente el gobierno los había pensado, y el gobierno pues le gustó la idea de aumentar un poco más la recaudación vía IVA y lo está tomando esa recomendación ahora como suya. Don Luis, esa decisión de que sea, digamos, la reforma al impuesto de ventas ahora transformado en IVA, ¿no implica también que sigue siendo regresivo la política fiscal del país, dado que vamos a ser todos los que paguemos y no solo o más fuerte los que más riqueza acumulan en el país, más en el momento en que sale un informe del Estado de la Nación que habla de un crecimiento de la desigualdad? Yo creo que cuando uno analiza la política fiscal, que no es solamente los impuestos, sino también el lado de los gastos, uno puede analizar que en el conjunto la política fiscal del país es regresiva, porque del lado de los ingresos, digamos, está repartido mucho entre ventas y renta, y los análisis que se han hecho es que es ligeramente recesivo el sistema tributario del país. Irse por un poco más por el lado del IVA, yo creo que no necesariamente lo va a hacer más regresivo, porque transformar impuesto de ventas en IVA lo que va a hacer es ayudar al gobierno a recaudar un poco más de renta de gente que hoy no está pagando, por el ligamen que siempre tiene el IVA, que permite algunas deducciones, aunque no va a ser perfecto, porque las personas físicas no necesariamente todas van a poder deducir el IVA que están pagando, pero bueno, por lo menos hay un ligamen que le va a permitir a tributación recaudar más impuestos de rentas, y entonces al final se balancea. Por otro lado, el gasto sí es muy regresivo en el país, sobre todo en el lado de pensiones, con las pensiones de lujo que ya sabemos que hay. Los salarios de los empleados del sector público son mucho más altos, que en la misma posición que los de empleados del sector privado. Entonces, cuando uno empieza a ver algunas de las transferencias también que da el gobierno,
tienden a ir hacia personas, no necesariamente los más pobres, y eso termina siendo, en el global, el gasto del gobierno termina siendo regresivo. Entonces la política fiscal sí es regresiva, pero hay que corregir más el lado del gasto que el lado del ingreso, por lo menos a mí me parece así. Don Luis, en el lado del gasto, la Asamblea Legislativa está en un intenso debate entre un grupo de diputados que pareciera mayoritario, que ha planteado una pequeña reducción del incremento, porque es que a veces la gente cree que fue que se redujo, no, es que no se incrementó tanto como se había planteado parte del gobierno, y un sector que dice que eso es catastrófico porque va a parar los programas sociales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el país? O sea, realmente este recorte afecta los programas sociales del país, y uno lo pone en función de que por qué hay tanto superávit. ¿Cómo explicarle a los costarricenses realmente la necesidad de reducir el gasto público? Yo creo que, por lo menos a mí me preocupa mucho cuando oigo al ministro de Hacienda diciendo que, quitando lo que es amortización de deuda, el presupuesto que presenta la República solo aumenta el gasto en 12%. Dice solo, o sea, como si eso fuera poco. Cuando la inflación es del 5 o 6% máximo, que el gasto aumente en un 12%, a mí me parece que es exagerado, sobre todo sabiendo la situación complicada que tiene el gobierno, donde el déficit fiscal proyectado para el año entrante va a ser casi el 6% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, con el 2015 serían 7 años de un déficit mayor al 3% del PIB. Históricamente eso Costa Rica no lo ha tenido ni siquiera en la época de la crisis de inicios de los 80, la llamada crisis de Carazo. O sea que es una situación preocupante que hay que corregirla, y seguir aumentando el gasto a este ritmo, que es al doble de la inflación, es incluso más de lo que crece la producción del país, significa que estamos comprometiendo recursos presentes y futuros. Presentes porque el gobierno tiene que salir a financiar ese déficit, y sale a financiar una parte con deuda externa, pero la mayor parte con deuda interna. Eso presiona las tasas de interés, entonces eso significa que la gente va a tener que pagar la deuda más cara porque el gobierno necesita más plata. Y estamos comprometiendo el futuro porque al final lo que estamos haciendo es, o el gobierno lo que está haciendo es endeudándose para pagar gasto corriente, e incluso se están endeudando para pagar intereses, porque lo que recauda de impuestos ni siquiera le alcanza para pagar los gastos corrientes, sino que, o sea, todavía va más. Esto yo lo pongo, usualmente, me gusta ponerlo como el ejemplo de la persona que va al supermercado a hacer las compras normales de la comida, de lo que sea que necesite para el hogar, y paga con tarjeta de crédito. Bueno, eso no tiene ningún pecado, pagar con tarjeta de crédito. Pero cuando le llega la cuenta, resulta que no tiene suficiente ingreso y entonces paga solo el mínimo. Y al mes siguiente vuelve a ir al supermercado, bueno, vuelve a pagar con tarjeta de crédito la comida, necesita comer, no hay ningún problema, no es pecado usar la tarjeta de crédito, pero cuando le vuelve a llegar la cuenta, todavía está pagando la comida del primer mes, más la comida del segundo mes, más los intereses del primer mes, los intereses del segundo mes. Al cabo de 3 o 4 o 5 meses eso se convierte en una bola de nieve que lo hace quebrar, y eso es un poco lo que le está pasando al Estado. Don Luis, nos dice, bueno, por un lado, José Pablo Chávez en Facebook: en aduanas no se recoge nada, comparativamente hablando, contra renta-ventas, ya que revisan más a las personas en los aeropuertos que lo que hace aduanas en los puertos. Eso es una apreciación. Nicole pregunta: ¿hay idea de cuál sería el impacto de una ley de empleo público en la política salarial y gasto público? Y vamos a ver, aquí se me fue otro, de Micael Cael: subir el IVA es subir el costo de la vida y dar fomento al contrabando. Entonces, ley de empleo público, ¿qué incidencia tiene? ¿Qué significaría cuantitativamente? Y si efectivamente subir el IVA es una manera de subir el costo de la vida y estimular el contrabando. Vamos a ver, empezando,
la primera evasión en aduanas, definitivamente ese es un problema. No solo la gran cantidad de mercancía que entra por cualquiera de las aduanas, ya sea tierra o mar. Yo me imagino que por el aeropuerto debe ser más difícil, pero sí hay mucho que está entrando, sobre todo las fronteras de tierra. Se habla mucho de contrabando y ese es un problema. El gobierno tiene que socar ahí un poco las clavijas para controlar ese tema. Obviamente, entre más impuestos haya, más incentivo tiene la gente de recurrir al contrabando y por lo tanto de ahorrarse esa plata de los impuestos, y por eso un peligro de subir el IVA es precisamente, subir la tasa del IVA es precisamente que puede fomentar no solo el contrabando, sino la economía informal, la economía que está por fuera del radar, que termina no dando facturas, que si me paga en efectivo le hago un descuento. Ese tipo de economías se fomenta mucho más cuando las tasas de impuestos son más altas. Por eso a mí me parece que la idea de hacer un IVA, hay que separar las dos cosas. Una es transformar el impuesto de ventas en un IVA, en el cual al final es uniformar un poco la base, que hoy en día servicios no pagan, con el IVA sí pagarían impuesto, pero sería más parejo para todas las actividades. Eso me parece que puede ayudar un poco más al control de los impuestos, pero definitivamente si empezamos a subir la tasa del 13 al 14, 15, etcétera, eso sí puede provocar más informalidad. Yo creo que aquí hay un tema de discusión que a veces tiende a volverse un poco más ideológico, pero que tiene mucho, me parece a mí, de sentido común, y es que seguir pagando impuestos o pagar cada vez más impuestos para que de parte del gobierno lo que se devuelva sean servicios que la mayoría de la gente no es tan conforme, al final termina fomentando todavía más la evasión o la elusión o el contrabando, porque la gente no quiere pagar impuestos porque no siente que tenga o no esté recibiendo casi nada a cambio. Por eso me parece que hay que entrarle el tema de la ley de empleo público. Eso es uno de los temas fundamentales. Ahí lo que hay que hacer es cambiar la estructura salarial del sector público, en el cual hoy en día los empleados públicos reciben aumentos salariales automáticamente, que son al doble de la inflación. No importa cuál haya sido su rendimiento, su eficiencia, su calidad de servicio público, recibe el aumento automáticamente. El que sea tan difícil despedir a un empleado público, aunque haya cometido un delito, me parece que eso hay que corregirlo. Y al final de cuentas, ese esquema lo que termina haciendo es que hayan empleados que en una misma función reciben salarios totalmente diferentes, lo cual también se presta para que no se fomente la eficiencia. Se han hecho cálculos, recuerdo que el exministro Ayales, antes de salir de la administración anterior, había dejado unas cifras que una ley de empleo público, al cabo del tiempo, porque no va a ser, como se ha dicho que se podría aplicar, que no es de manera inmediata, sino de manera paulatina a todos los empleados públicos nuevos que entren, puede generar como un 1% del PIB. Que al final es un pellizco importante, pero no cubre la totalidad del déficit, porque estamos hablando de un déficit fiscal de 6% del PIB, que lo ideal sería bajarlo por lo menos 2 o 3% del PIB. Hay que hacer una tarea de 3 o 4% del PIB que con solo empleo público no se logra. El gobierno se ha comprometido a bajar 4% del PIB en 4 años y ha dicho que va a eliminar la pobreza extrema en este periodo. Y ha dicho que va a esperar, o por lo menos lo dijo en campaña, ahora pareciera que hay como un cambio, pero en campaña dijeron que había que esperar 2 años de su gobierno para empezar a hablar de discusiones como esta de aumentos de impuestos. ¿Eso es posible? Yo creo que hay que tener conciencia que tenemos un déficit fiscal alto y que no se le ve solución en el corto plazo.
El déficit fiscal del 6% el año entrante no significa que Costa Rica va a colapsar en el 2015. El problema es que si no tomamos las decisiones ya, como todas estas decisiones toman tiempo en tener efecto, ya sea la ley, un cambio en la ley de empleo público, cualquier ley de reforma de impuestos, eso va a tomar tiempo. Se nos va a ir el 2015 discutiendo todas estas cosas y bueno, si las implementamos en el 2016 y empieza a bajar poco a poco el déficit fiscal hacia el 2018 o hacia el 2020, yo creo que eso sería visto como una señal muy positiva, no solo por el fondo, sino por el Fondo Monetario, sino por los inversionistas que le están prestando plata hoy al gobierno. Verían con buenos ojos el que el déficit empiece a bajar en algún momento, no necesariamente que llegue a cero inmediatamente. Entonces yo creo que lo que hay premura es por tomar decisiones que empiecen a tomar efecto no necesariamente inmediato, pero sí en el corto plazo. Don Luis, en ese campo, ahora nos decía uno de los participantes que es que habría que volver a la política de hace 40 o 50 años, donde el gobierno generaba empleo a través de construcción, de grandes obras, un poco el Estado empresario. ¿Estamos en esas condiciones en este siglo XXI? Bueno, vamos a ver, yo creo que el Estado, sobre todo el Estado empresario, el Estado que se metía en todo tipo de actividades económicas, fue el Estado que nos llevó a la peor crisis económica de este país a finales de los 70. Un nivel de gasto que se convirtió en insostenible, que llevó a un nivel de deuda que se convirtió en insostenible, que llevó a un nivel de ineficiencia en la economía que hizo insostenible el seguir viviendo de esa manera. Nos llevó a una crisis en la cual Costa Rica había llegado a tener pobreza a finales de los 70, niveles de pobreza del 22, 23%, y en 2 años brincó al 50%, gracias a la crisis, gracias a ese Estado empresario. Entonces yo creo que uno puede recordar las cosas buenas que puede haber tenido ese Estado empresario, pero yo creo que la principal consecuencia fue esa grave crisis económica, y yo no quisiera volver a ver a Costa Rica repetir esa historia. Las condiciones que tenemos hoy no son iguales a las de finales de los 70s. Obviamente preocupa las finanzas públicas, pero todavía tenemos chance para tomar las decisiones, corregirlo. Que uno de los principales problemas y que uno escucha mucho a la gente quejarse, y uno lo ve en cualquier en cualquier ámbito en el que el Estado esté involucrado. Hay una gran ineficiencia e ineficacia de parte del Estado en cómo viene trabajando. No es posible que una carretera como porque no es ni autopista, la 27, haya tomado tanto tiempo en hacerse. Ahora que estamos haciendo una remodelación de la Interamericana, es apenas un pedacito, pero no podemos hacer más allá que eso. Si uno ve los problemas que tenemos hoy en día en educación, después de haber sido ejemplo a nivel latinoamericano, ya estamos cayendo en algunos indicadores. Tenemos un problema de deserción en secundaria que es alto. La calidad de educación debe mejorar, y así uno puede ir en casi todos los aspectos en el que el Estado está involucrado, donde hay problemas importantes de gestión, en los cuales, por más que hagamos reforma tributaria, aumentemos un montón de impuestos, y al final, si no se usan bien esos recursos, el país no va a tener capacidad para pagar lo que se está endeudando hoy, y ese es el principal problema. Dice José Pablo Chávez en Facebook y Álvaro Ramírez en Twitter que por qué no proponer un 7% del IVA como ocurre en Panamá. Nicole, ¿cuál sería el impacto de un recorte en el gasto en educación, que es un gran movilizador social? Salvatore Coppola, ¿por qué debería de ser más alto? Otra vez el tema del IVA. Reinier Carvajal, ¿cómo estimular mayor empleo? Es considerable la cantidad de empresarios evasores del fisco y de los aportes a la caja de seguro social. En fin, una variedad temática. Don Luis, le ponemos el menú para que usted disponga. De todo, ¿no? Yo creo que eso es parte de
lo que hay que discutir a nivel país, donde yo creo que la solución del déficit tiene que ser integral. No puede uno decir, no, ya nada más modifique el IVA, sube la tasa del 13 al 15, ya se solucionó todo. Hay que entrarle a modificar el esquema general del IVA, el esquema general de renta para que haya menos evasión. Hay que perseguir a los evasores, hay que modernizar el sistema tributario para que sea más difícil evadir y eludir impuestos, y por lo tanto entonces que al final la gente que tiene que pagar pague de verdad. Pero también hay que entrarle a la calidad del gasto. A mí me parece que el tema de educación, que es es delicado, porque definitivamente Costa Rica como país ha invertido muchísimo en educación y estamos muy orgullosos de que por lo menos a nivel latinoamericano somos ejemplo en educación, pero la diferencia que teníamos con otros países se ha venido acortando porque no hemos venido mejorando al mismo ritmo que otros países mejoran. Entonces, un 8% del PIB, educación pública, por el éxito, es cómo te gaste ese dinero, cómo universidades. Está la educación también técnica, está el INA y todo lo que implica, sobre todo para el reentrenamiento de la gente. Y dentro de cada uno de esos niveles, ¿cómo se va a gastar para ser mucho más eficaz? Me parece que más que pensar en niveles de gastos hay que pensar en resultados. Y después está las tres patas del banco, de cómo resolver el problema fiscal. Uno es algo más de impuestos, algo menos de gasto, mucho mejor ordenado el gasto. Y la tercera es más crecimiento económico. Si logramos como país mejorar las condiciones de competitividad, y como condiciones de competitividad me refiero, cuáles son los factores que ayudan a la empresa micro, pequeña, mediana y grande a poder ser mucho más productivos dentro del país, a que las empresas y empresarios quieran producir desde Costa Rica, no solo para satisfacer las necesidades del país, sino para poder exportar. Todas esas condiciones que se requieren para ser mucho más competitivo son fundamentales para poder generar no solo más empleo, sino también más ingresos, y eso al final le termina brindando más ingresos al gobierno y le ayuda a resolver su problema fiscal. ¿Cómo hacerlo? El tema de más producción, más empleo, hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Mucha gente, los temas de competitividad tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con educación, tienen que ver con reducción de trámites, tienen que ver con acceso al financiamiento. Esos cuatro factores me parece que son claves para poder lograr que al final el empleo se estimule y la producción se estimule, y por lo tanto los problemas de déficit se vean mucho más pequeños que lo que son hoy en día. Don Luis, a mí me nace una duda. ¿Dónde generar ese debate? Se lo pongo así. El gobierno anterior hizo una comisión de competitividad, parece que avanzó en pasos importantes. Este gobierno la ha continuado, pero es insuficiente. El exministro Ayales durante 6 meses estuvo haciendo consulta a todos los sectores y se elaboró un plan de contingencia fiscal. Vino el otro gobierno y separó eso y no hay nada. El gobierno convoca a unas comisiones de diálogo con los diputados fuera de la Asamblea Legislativa y no funciona. En la Asamblea Legislativa hay profundas diferencias y no logran llegar a ningún consenso. Y uno dice, bueno, México ha hecho un esfuerzo importante, ese pacto por México. Uno habla de los fenómenos en Irlanda, donde se hizo en algún momento un esfuerzo. Entonces, desde su perspectiva, don Luis, y la experiencia que está teniendo, y desde la posición de la Unión de Cámaras, etcétera, ¿cómo debe ser ese debate para tener algo claro ya, una solución? Porque aquí venimos hablando y seguimos acumulando déficit y seguimos evitando tomar las decisiones duras, lamentables, las que sean, pero no se toma ninguna decisión y el país sigue mal y no está avanzando lo que debería avanzar, y vemos a nuestros hermanos de Panamá y vemos a Nicaragua empezando a caminar más aceleradamente que Costa Rica. Y se olvidó la comisión de notables del gobierno pasado, donde también otro montón de recomendaciones, y ustedes mencionaban antes en el programa El Estado de la Nación con sus diagnósticos. Sí, yo creo que es momento de actuar. ¿Dónde
me la pone difícil, pues ustedes son los políticos, no yo. Yo creo que tiene que ser en diferentes niveles que tiene que ver la discusión. Me parece que hay muchísimo que va por el lado del Poder Ejecutivo, que tiene que tomar decisiones, tiene que, no sé, por un lado el gobierno tiene que perderle el miedo a tomar decisiones y echar adelante con lo que es, a pesar de que va a haber crítica, y sobre todo ahora que hay redes sociales que todo el mundo critica y pone una serie de barbaridades en todas las redes sociales, pero eso va a existir, y yo creo que hay que echar adelante mucho en el lado del Ejecutivo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de control de gasto, sin ley de empleo público el gobierno puede hacer muchísimo más para tratar de reducir el impacto del aumento de los salarios de forma automática, para reducir el tema de la evasión y la elusión. El gobierno puede hacer más cosas sin ninguna necesidad de absolutamente ninguna ley más. Sí me parece que hay una discusión importante que pasa por la Asamblea. Hay leyes que hay que aprobar y eso va a estar ahí. Pero bueno, pasar leyes sin que haya una interacción con diferentes sectores, que llaman ahora todos los sectores sociales, yo creo que hay que incluirlo. El Consejo de Competitividad que usted mencionaba del gobierno doña Laura, y que ahora este gobierno lo está retomando, me parece que se le está haciendo una mejora interesante, y es que se están incorporando algunos actores que no estaban en el gobierno pasado y que tiene que ver con, que son de las universidades, representantes de las universidades. Las universidades, sobre todo las universidades públicas, tienen el deber de participar más activamente en proponer soluciones y en ser partícipes de las soluciones. Parece mentira que hoy en día las universidades el vínculo que tienen con la empresa privada es casi nulo. ¿Cuánto están trabajando las universidades para satisfacer, digamos, no es satisfacer las necesidades de las empresas privadas, porque no está bien así, sino que más bien es decir, bueno, ¿dónde podemos contribuir más como universidades para que los estudiantes cuando se gradúen puedan conseguir un buen trabajo? Bueno, ahí me parece que se necesita un mejor vínculo. Todo el tema que hay hoy en día de las alianzas público-privadas, me parece que hay que fomentarlo más, pero como que la gente ahora, todo lo que sea una alianza entre el sector público y el sector privado le huele a chorizo, y entonces de una vez lo descartan. Pero la verdad es que el gobierno no puede hacer todo y el sector privado no puede meterse en todo, pero hay en muchos sectores donde hay sinergias importantes, y el sector privado junto con el sector público pueden contribuir, trabajar juntos y sacarle un mejor provecho a lo que hay. Muchísimas gracias al economista Luis Mesalles por aceptar nuestra invitación para ortigar un rato con nosotros. Que tenga muy buena noche. Muchísimas gracias. Ya lo molestaremos de nuevo. Entre tanto, nos escribe Yacín Castrillo: hoy presenté en la oficina de don Henry Mora solicitud para conocer en plenario para que se exija al diputado Jorge Arguedas ofrecer disculpas a la población homosexual y mujeres por sus frases discriminatorias. Y por otra parte, G. Víquez: mejoramiento de la recaudación para atender la política social sin aumentar la tasa de impuestos indirectos. Plan de gobierno del PAC, página 35. Eric Maltés: yo no tomaría como modelo a Panamá, lo grandioso de Ciudad Panamá, las zonas rurales deficientes. Salvatore Coppola: gracias por seguir. Juan Carlos Castro, referido a la ley que discutimos ayer, propone una estúpida ley que no convence a profesionales. Alguien está mal. Muy bien. Como nota jocosa para terminar, dice don Eric Maltés que había un perro ahí que no lo dejaba concentrarse en el debate. Pero ¿cómo? Tiene que enseñar el perro a teclear y a sintonizar, y está bien. Saludos desde Guapiles, dice Carlos Sáenz: aquí en Tigo nunca les ha dado la gana transmitir Canal 2 y lo necesitamos. Saludos. Lo dejamos consignado. Ese perro no me deja concentrarme. Bueno, está bien.
El Ejecutivo debe amarrarse los pantalones de una vez por todas y solucionar este tema lo más pronto posible. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Nila Cuesta, Carlos Monge, Marco Ramírez, Cristian Aguilera, Rigo González, Carlos Roberts y Rolando González, les decimos gracias, muy buenas noches, que la pasen bien. Mañana volveremos a Ortigar por Radio Monumental y Canal 2 y las redes sociales. Feliz descanso. Esto fue Fuego Cruzado.